Está mejor, creo. Vamos a ver si está mejor. Bueno, estábamos haciendo la intro respecto de cuál había sido el leitmotiv por el cual se habían decidido escribir este libro. Que todos estos desafíos que nosotros, como decías antes, somos 3 autoras del libro. Está Silvia, que con quienes ustedes hablaron, que ella es pedagoga y trabaja más desde los ámbitos educativos, y con Mariana somos neuropsicólogas, psicopedagogas y trabajamos más en la clínica, y nos encontramos todo el tiempo, ¿no?, con este desafío tanto que observan tanto los docentes como los padres, ¿no? Uh-huh. de que los chicos están muy cambiados, de que también la escuela cambió mucho, todo esto que les mencionaba Silvia de la inclusión, ¿no? Que hoy en día la neurodiversidad está como muy presente en todos los ámbitos, en la escuela también, estuvo siempre, pero ahora es como mucho más visible, y eso está buenísimo, pero nosotros lo que vemos es que a veces los docentes se sienten como sobreexigidos, como que les faltan recursos. Y bueno, la idea un poco del libro era ofrecer un poco todo esto, ¿no? Ahora, Florencia, si tenemos 1 o 2 hijos, ¿no?, hoy por las circunstancias, las redes, la velocidad que tienen los chicos en la casa, con 1 o 2 chicos nos sentimos sobrepasados, me imagino lo que deben estar pasando los docentes, sobre todo los que son conscientes y responsables, ¿no? Totalmente, sí, se sienten como muy sobreexigidos porque... Bueno, hoy en día nos pasa mucho que nos dicen, hoy en día todos los chicos tienen algún diagnóstico, uno es disléxico, otro tiene ADD, otro, entonces hay un montón de cosas que podemos, y también estas diferencias están dentro de chicos que quizás no es que tienen ningún diagnóstico, ¿no? Pero a ver, hablando de un poco los cambios en la escuela, un cambio es quizás que hoy en día hay como está mucho más facilitado el acceso, por ejemplo, al conocimiento. Entonces, bueno, también podemos aprovechar para enseñar otras habilidades, ¿no? Que son todas las que nosotros proponemos en el libro, que tienen que ver con cómo aprender, claro, conocerse a uno mismo como aprendiz. Entonces, bueno, esa es un poco la idea del libro. Y el trabajo interdisciplinario, como plantean ustedes, ¿de qué disciplina estamos hablando que pueden trabajar todas juntas en colaboración? Bueno, los docentes, digamos, todas las disciplinas que están dentro de los ámbitos educativos. Nosotros somos psicopedagogas, entonces los docentes con psicopedagogos, con neuropsicólogos. A ver, una de las cosas que nosotros también observamos es y que mencionamos en el libro, y que el libro tiene mucho que ver con eso, es que desde hace ya unos cuantos años que las neurociencias están como muy presentes, ¿no? Claro. En la década del 90 se planteó como la década del cerebro, entonces se impulsó mucho toda la investigación en neurociencias y hubo avances notables, pero a veces, y lo que nosotros también notamos es que a la gente, tanto a los padres como a los docentes, les interesa muchísimo las neurociencias y les interesa saber, pero a veces les cuesta usar ese conocimiento, ¿no? O sea, que eso se refleje en un cambio en su manera de enseñar y en cómo buscan que aprendan sus alumnos. Entonces, bueno, nuestra idea era hacer como esta traducción, por eso nosotros en el libro partimos siempre de situaciones como muy concretas, de escribir situaciones que se pueden presentar en cualquier aula o en cualquier casa, cuando los padres están estudiando con los hijos. Ahí lo traducimos desde las neurociencias. Bueno, acá puede estar pasando esto, y también proponemos estrategias basadas en esa mirada, ¿no? Entonces, un poco la invitación es esa, como que al docente pueda ampliar la mirada, ¿no? Como conductas que las veía antes de una única manera, por ejemplo, no sé, penalizando la conducta de un alumno. Bueno, quizás si amplía, la mira desde las neurociencias, puede encontrar qué puede haber debajo de esa conducta, y bueno, eso lo puede ayudar a ayudar a ese alumno de otra forma, ¿no? No solamente por ahí exigir. Florencia, si hoy tuvieras que, hacer un pequeño ranking de cuál es la problemática más transversal en la educación, en las aulas. Digo, porque hay muchas, ¿no? Por un lado está, bueno, la necesidad de que los docentes tienen que formarse todo el tiempo, tener herramientas de áreas y de disciplinas que antes no se les exigía, la inatención de los chicos, la belicosidad de los padres, en fin, hay un montón de particularidades. ¿Cuál es el problema más jodido, más transversal hoy en la educación, en el aula?
Bueno, hay varios, yo creo que cambian bastante de acuerdo al nivel, ¿no?, de la educación. Pero, por ejemplo, la educación, este tema de la atención que vos referís, es un tema que es bastante transversal, ¿no?, que los tiempos atencionales cambiaron bastante, incluso los adultos, ¿no?, con todo lo que son las pantallas, con toda la estimulación rápida, y es un desafío importante hoy en día para los docentes. También el tema de la motivación por ahí en los alumnos, sobre todo en los adolescentes, ¿no?, que cuesta mucho que se motiven con el aprendizaje, con lo que se plantea en clase. Entonces, bueno, son cosas en las que todas estas herramientas de la neuropsicología también nos puede ayudar mucho, ¿no? Por ejemplo, en relación a la motivación, bueno, el otro día hablaban bastante con Silvia, ¿no?, de cómo partiendo de la vida cotidiana, ¿no?, como todo lo que nosotros aprendemos, lo tenemos que, para aprenderlo realmente, lo tenemos que unir con lo que ya sabemos, con lo que ya experimentamos. Entonces, hay miles de cosas que se pueden hacer con eso que también ayudan a la motivación. Y también, digamos, por ejemplo, nosotros tenemos todo un capítulo dedicado a la memoria, ¿no?, que es súper importante usar bien la memoria para aprender, ¿no? Entonces, enseñando eso a los alumnos, y yo no le digo nomás a un adolescente, tenés prueba de historia el martes, sino que lo ayudo a organizarse, le hago poner objetivos más concretos, y eso también es parte del contenido que yo le enseño. Seguro va a aumentar muchísimo la motivación, ¿no? Porque si yo sé mucho más concretamente cómo resolver algo, voy a estar mucho más motivado para hacerlo y para iniciar eso, ¿no? Ahora, Florencia, lo que pasa es que ahora está cambiando mucho el rango de uso de la memoria. Te doy dos casos así muy patentes en la sociedad. Casi ninguno de nosotros ya sabe un teléfono. No sabemos ningún número. Yo no sé ni el número del teléfono de mi mujer. Y ya nos importa el nombre y la dirección de las calles porque vamos con Google Maps y así siguiendo, un largo etcétera, ¿no? Entonces la misma sociedad está cambiando el rango y utilización de la memoria. Supongo que algo de eso pasará en la escuela. Es decir, no sé si lo decía Silvia Mora el otro día, pero por ejemplo, hoy decirle a los chicos enseñar los ríos de Europa cuando lo tenés en Google, medio ridículo. Entonces, ¿entrenar la memoria de qué manera? Bueno, en realidad, digamos, hay todo un debate actualmente con todo eso. Porque, bueno, con toda esta revolución que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Y nosotros en el libro, donde explicamos cómo funciona la memoria, también hacemos como nuestro aporte a este debate, ¿no? Porque, en realidad, una de las cosas que explicamos es esto de cómo realmente nuestra memoria, el hipocampo, que es la parte de nuestro cerebro que se encarga de guardar conocimientos, lo que hace es esto que les decíamos antes, conectar lo que quiero aprender con algo que ya tengo en la memoria. Entonces, es súper importante tener conocimientos en la memoria, ¿no? Obviamente que el teléfono, bueno, quizás no te sirve de nada y lo podés descartar, pero tener conocimientos guardados es importante para aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, digamos, no es lo mismo tener un montón de información en el bolsillo, en el celular, que tenerlo en la cabeza. La información la usamos todo el tiempo para pensar, para razonar. Entonces, por ejemplo, trabajar esto con los alumnos, mostrarles cómo hoy en día quizás no es un tema el acceso al conocimiento, pero sí es un tema confiar en el conocimiento, ¿no? Y poder discernir qué conocimiento es confiable y cuál no. Entonces, hacerlos, por ejemplo, interactuar con la inteligencia artificial con este propósito, es una forma concreta de gestar motivación para aprender, para adquirir conocimientos y que entiendan por qué lo necesitan, ¿no? También. Florencia, te consulto siguiendo eso que estamos hablando de la inteligencia artificial. Te pregunto si para ustedes ya la IA está reemplazando esos procesos que mencionábamos recién, de aprender, de memorizar, si está cortando los tiempos para acceder a un conocimiento y si lo cambia por el aprendizaje. Y también te quiero preguntar sobre, para ustedes, cómo debería utilizarse ChatGPT en las aulas, ya que es algo inevitable. Sí, es como algo inevitable. Yo creo que es algo muy revolucionario, que entró muy rápido en la sociedad, en todos los niveles, porque yo, digamos, trabajo con chicos, pero también trabajo con adultos,
y es impresionante cómo, y bueno, doy clases, por ejemplo, en grado, posgrado, y es impresionante cómo hasta gente mayor la adquirió rápidamente, ¿no? Entonces, yo creo que todavía está en construcción, ¿no? Nuestra relación con la IA. Hay que encontrarle la vuelta, creo que definitivamente tiene que entrar en la escuela. La UNESCO también habla de esto, ¿no? De que hoy en día nos tenemos que formar, no solamente tenemos que formar a los chicos para moverse no solo en el mundo real, sino también en el mundo digital, que es otro mundo que navegan. Entonces, aprender a, esto que decíamos antes, bueno, chequear las fuentes, qué contenido es correcto, de cuál no. Todo eso también hay que enseñarlo porque, como vos decís, es un recurso que es inevitable y que también van a usar. Entonces, bueno, yo creo que es algo que tiene que entrar, que tiene que ser un contenido y que hay que usar el uso regulado y responsable de eso, ¿no? En los chicos. Ahora, hay un lugar común que campea mucho en artículos periodísticos, no científicos, pero periodísticos, incluso en las mesas de café de los amigos, en las mesas familiares, de decir, no, hoy los chicos son menos inteligentes, piensan, tienen menos criterio propio, etcétera, etcétera. Yo te pregunto, por tu especialidad, todo este entorno digital, todo este entorno robótico, todo este entorno de redes, ¿cómo está afectando nuestras capacidades neuronales, la capacidad del cerebro? ¿Lo está mejorando o lo está empeorando en líneas generales? Mira, el otro día escuchaba a un neurocientífico bastante conocido que se llama Andrés Resnick, que él decía que lo que ellos están observando, que él también es docente universitario igual que yo, y me resonó porque observo un poco lo mismo. Los que son buenos alumnos son mucho más buenos alumnos, o sea, mucho más inteligentes, ¿no? Yo creo que es el uso que hay que pensar de la IA. Si realmente hay una interacción con la inteligencia artificial, es algo que te potencia, ¿no? Sí, claro. Si uno le hace una pregunta, pero después sabe cuestionarle, preguntarle, pedirle fuentes, bueno, es algo que te potencia. Lo que pasa es que quizás como no les enseñamos a los chicos cómo usarlo, no hacen ese uso, ¿no? Hacen un uso mucho más pasivo, donde sí uno ve un conocimiento muy superficial, que hay poca capacidad de uno generar, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso es mucho mejor hacerlo visible en el aula para enseñar también el uso. Florencia, recién Sarita comentaba el tema de la atención hoy en los chicos en el aula. Te pregunto a vos como profesional del cerebro, ¿qué le pasa a la cabeza? ¿Qué ocurre en el cerebro cuando, por ejemplo, estamos haciendo una tarea y en esa misma tarea, ya sea utilizando una compu o una tablet o el teléfono, saltamos de la tarea al WhatsApp, al TikTok, al Instagram y volvemos a la tarea? ¿Qué pasa en el medio con el cerebro en esa atención? Bueno, y en realidad es como que se sobrecarga bastante una función que no tiene tanto que ver con la atención, sino que más bien se llama memoria de trabajo, que es un tipo de memoria que no tiene que ver con almacenar contenido, sino con sostener información en la mente para pensar, ¿no? Sería como la memoria RAM de la computadora. ¿Cuántas ventanas tengo abiertas? Entonces, quizás en la compu cada vez son más rápidas y podemos tener muchas ventanas abiertas, pero nuestra mente en ese sentido es bastante limitada, ¿no? Y es poca la información. De hecho, activamente estar pensando y prestando atención, solo puedo prestar atención a una cosa, si no es como vos decís, es más bien como una alternancia, pero en un momento nuestra memoria de trabajo no puede sostener muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de enseñar el uso, bueno, muchas escuelas están haciendo esto de limitar o prohibir el uso del celular, por lo menos en determinados momentos, para, bueno, no darle tanto trabajo al cerebro, ¿no? O sea, una de las cosas que nosotros enseñamos en el libro es cómo la concentración es un trabajo activo, entonces que cuando yo me estoy concentrando en algo, mi cerebro está
tratando de inhibir las cosas que no tienen que ver con eso, y más cosas le doy, más esforzado va a ser y menos tiempo voy a poder estar atento y concentrado. Siempre está esta pregunta de realmente cuánto te dura la concentración. ¿Cuánto en este caso, no sé si ha cambiado eso en el tiempo, sobre todo con tanta estimulación, con más tecnología, más pantallas, otro acceso a la información? Digo, ¿cuánto tiempo puede mantenerse realmente concentrado un estudiante hoy? Bueno, eso es una de las preguntas que aparecen en el libro, porque hay mucho mito alrededor de eso, ¿no? Nosotros decimos que con esto de que hay mucho conocimiento de neurociencias dando vueltas, pero uno a veces no sabe cómo usarlo, bueno, hay muchos mitos. Ese por ahí es un mito, ¿no? Que el cerebro tiene un tiempo determinado que puede estar atento. En realidad, no hay un tiempo definido en el que una persona puede estar atenta, ¿no? Sino que la atención siempre fluctúa. O sea, hay estudios que se hicieron donde a muchas personas se les hacía prestar atención, por ejemplo, a una charla, y se les hacía tocar un pulsador cada vez que se desconcentraban. Entonces lo que veían es que no había ninguna persona que en algún momento no se desconcentre, ¿no? Sino que el cerebro normalmente fluctúa, ¿no? Hace antes, es esto que vos me decías antes, ¿no? De alternar. Obviamente que si estoy todo el tiempo alternando con el celular, bueno, voy a estar mucho menos conectada, pero lo más lógico y lo más esperable es que yo en algún momento me desconcentre. Y esto, que es un poco lo que nosotros planteamos en el libro, está buenísimo enseñarlo a los alumnos, ¿no? Porque en algún momento circulaba este mito de, bueno, viste que ahora las charlas TED son de 20 minutos, entonces tienen que ser 20 minutos de atención. Entonces, claro, ¿qué le esperaría a mis alumnas de la facultad que tienen 4 horas de clase, ¿no? Irían totalmente desmotivadas. La realidad es que es diferente si nosotros decimos, bueno, la atención fluctúa. Si en algún momento tu mente se va para otro lado, lo importante es que te des cuenta y que te vuelvas a conectar con lo que está pasando, ¿no? Entonces, estos son los procesos que por ahí tenemos que enseñar, porque también tiene que ver con esto de no penalizar, ¿no? Cuando nosotros decimos, mira, lo más lógico es si en algún momento te desconcentras, no es que si te desconcentraste te portaste mal, ¿no? Que entonces quizás la persona ya se desmotiva, siente, bueno, chau, ya me fui, ya. Esto lo vemos todo el tiempo en los alumnos que pasa, ¿no? Estos pensamientos. Así que es justo una de las cosas que mencionamos explícitamente en el libro. Y te pido la última, nos apura el tiempo, pero es interesante saber la respuesta desde su ámbito, sobre todo para los docentes como también para los padres que detectan algo en el chico. ¿Cómo diferenciar una dificultad de aprendizaje de un problema de enseñanza? Porque puede pasar también que el chico no esté entendiendo por diversos motivos, entre ellos quizá no entender las directivas del docente. Bueno, yo creo que ahí es como que el grupo tiene un rol, ¿no? O sea, si es el único que no aprende, por eso siempre está buenísima la comunicación entre el colegio y los padres, y obvio que en algún momento perderle como un poco el miedo a la consulta, ¿no? También, porque por ahí haciendo una evaluación neuropsicológica, ¿no? Si la docente detecta que ese alumno, o el colegio se señala que ese alumno concretamente le está costando, quizás no es un diagnóstico, sino que únicamente necesita como por ahí una enseñanza más visible, más explícita en un determinado tema o más sistemática. Entonces, bueno, son cosas que por ahí no hay un tip, sino nos da una pauta si es el único alumno que no aprende, ¿no? Pero también siempre está bueno, ahondar un poco más en qué le está pasando a esa persona, que se puede hacer con una consulta psicopedagógica o neuropsicológica. Está claro. Florencia, muchas gracias por la charla, muy interesante poder seguir discutiendo sobre estos temas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el interés y por el espacio. Gracias, que tengas buenas tardes. Buenas tardes. Era Florencia Draxler, ella es licenciada en psicopedagogía, magíster en neuropsicología, es coautora del libro El cerebro en el aula. Hasta las 16.